Dentro de estas montañas habitan corazones que laten a un mismo ritmo, que define quiénes somos. Somos cada paso que damos, la suma de lo que hemos sido, todos los espacios que hemos recorrido y habitado. Una generación atemporal en constante reinvención. Siempre en búsqueda del cambio, de una manera diferente de hacer las cosas, más excitante, más atrevida, más consciente. Somos un movimiento de quienes no trazan fronteras, sino que crean nuevos caminos. Donde está el silencio, somos los que encuentran inspiración, que crean su propia banda sonora para bailar con ella. Somos los que sabemos que nacimos para dejar un legado, para ser el inicio de algo más grande. Somos una sola ciudad, hecha de muchas ciudades, porque solo juntos somos. Continuamos en el Pabellón del Conocimiento Colombia Moda 2024 con una invitada internacional. Ella es Laura Mendoza, nos visita desde España y es socia asociada de McKinsey & Company. Laura nos va a hablar en su conferencia sobre el estado de la moda 2024, encontrar focos de crecimiento mientras reina la incertidumbre. Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Primero, gracias por tenerme aquí, una extranjera. Me encanta venir a Colombia y más para Colombia Moda. Como bien han dicho, soy Laura, trabajo para McKinsey & Company, trabajo sobre todo con empresas de moda y belleza, pero antes de McKinsey ya trabajaba con empresas de moda durante 15 años. Entonces, hoy os quería traer lo que llamamos nuestro State of Fashion. En McKinsey lo hacemos todos los años, hacemos un estudio de cómo viene la economía, cómo han venido las ventas, cómo han hecho su desempeño las empresas y luego siempre traemos las tendencias para este año y más adelante. Entonces, vamos a hablar de dos cosas, como os decía. Primero, de cómo se ha hecho el desempeño durante este tiempo y luego hablaremos de las tendencias. Mientras, a lo mejor os pido vuestra participación, así que espero que participéis y que sea interesante. ¿No se mueve? Ah, ya. Entonces, primero, para dar el contexto económico, venimos de dos cosas. Uno, el crecimiento se ha desacelerado en los últimos años, y luego venimos con una fuerte inflación que han afectado mucho a las empresas de moda y a sus ventas. Si nos fijamos en cuestión de cómo se han desempeñado las economías mundiales, sobre todo las más importantes para las empresas grandes del mundo, ha sido bastante desigual. Llama la atención sobre todo China, que se ha desacelerado casi en 3 puntos, seguido de Europa, y luego las Américas se ha desempeñado de una forma más plana. Estados Unidos ha sido casi plano y aquí en Latinoamérica ha sido unos puntos positivos. De todas formas, lo que sí que ha afectado a todo el mundo ha sido la inflación, que es el gran protagonista de este año. Y esta inflación ha afectado a las empresas de distintas formas, ¿vale? Cuando bajamos ya a un nivel que ya son los desempeños de las empresas, vemos que los márgenes EBITDA de las empresas sí que se han mantenido, han tenido un desempeño bastante sólido en el año, terminando por encima del promedio del periodo. Si vemos durante todo el periodo se mueven entre un 10% y un 12%, con la excepción del 2020, que todos sabemos lo que pasó y ahí pues muchas empresas sufrieron unas grandes pérdidas. Pero en general en los 2 últimos años ha habido un desempeño fuerte de márgenes. Vale. Cuando bajamos ya el beneficio económico, que se calcula como el beneficio neto corregido con el capital, vemos que también en los 2 últimos años se ha comportado bastante bien. Ha sido un desempeño bueno, sobre todo apoyado por estos márgenes tan positivos que estábamos viendo de los últimos años.
De todas formas, se ve la incertidumbre de arriba a abajo y cómo las empresas han estado sufriendo subidas y bajadas. Aún así, en el último año ha sido solamente un cambio de un 6%, de un menos un 6%, pero sigue siendo unos resultados bastante positivos. Pero si vemos este beneficio económico bajado a los segmentos, vemos que tiene un poco de truco este beneficio económico, porque realmente el lujo ha tenido unos beneficios muy buenos, mientras que cuando vemos al mercado medio y al de valor o descuento, no lo han tenido tan bueno y han sido los más perjudicados durante este periodo. Cuando bajamos un nivel más abajo y empezamos a analizar a las empresas del sector, nos damos cuenta que hay empresas que generan valor y destruyen valor de forma casi igual de media durante todo el periodo. Por supuesto, durante los años ha sido un poco desigual, pero en media se comportan casi un 50% y un 50%. Y analizando una a una, yo creo que esta gráfica llama muchísimo la atención porque te das cuenta de la concentración que hay en la industria del beneficio económico. Si te fijas, la primera empresa, la empresa número 1, acumula el 21% del beneficio económico total. Una empresa. Y luego las 10 primeras empresas son el 80% del beneficio de la industria. Llama la atención además que estas 10 empresas se han posicionado en el top 20 durante los últimos años de forma consistente. Esto nos lleva a que hay lo que llamamos los superganadores de la industria. Y aquí cuando vas analizando una a una las empresas, ves las gráficas que veíamos antes del lujo, ves como en las top 20 hay muchas empresas, los grandes conglomerados del lujo se sitúan ahí arriba. Hay pocas entradas, solo 2 desde el año pasado, con lo cual los mismos siguen estando arriba en el top 20 de forma consistente. Y también llaman la atención las empresas de deporte, como Lululemon, Dick's, JD Sports, que también tienen un gran desempeño. Podemos decir que los grandes ganadores son el lujo y el deporte. Esto cierra un poco como el análisis de las empresas y de cómo se ha desempeñado el sector. Nosotros también todos los años hacemos una encuesta a los empresarios de moda más importantes o que dirigen las empresas más importantes del sector, para entender bien qué están viendo, qué les preocupa, cuáles son las oportunidades en las que se van a enfocar en los próximos años. Y este año, los resultados de la encuesta, cuando se les preguntaba cuáles son sus perspectivas para el año que viene, no nos han dado unos resultados muy claros. Son algunos peores, otros igual, otros mejor, en contraste con otros años que se veía claramente o un pesimismo o un positivismo de la industria. Como no tengo el detalle de los encuestados en Colombia, quería pediros si podéis escanear este código y me podéis contestar a la misma pregunta para también entender vosotros cómo os sentís. ¿Cómo sentís que este año va a acabar y cómo se va a desempeñar en el sector de la moda de Colombia? ¿Lo podéis hacer? ¿Qué ha salido? ¿A partes iguales también? Sigue la incertidumbre. Yendo al siguiente punto, cuando preguntamos a los ejecutivos de moda qué es lo que más les preocupa, cuáles son sus preocupaciones más importantes para conseguir sus objetivos, lo primero que han contestado en su gran mayoría es la inestabilidad geopolítica y los conflictos, que como todos sabemos nos ha afectado a nuestra industria en los últimos años, ¿no? Tanto en las cadenas de valor como en las ventas que tenemos en el extranjero, y es obvio que es una preocupación. Pero luego la segunda y la tercera tienen más connotaciones económicas, y esta volatilidad económica que estamos viendo es una preocupación porque es muy difícil planear qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo van a ser mis ventas, qué piensa mi consumidor. Y luego, como decía, uno de los protagonistas, la inflación.
Cuando preguntamos cuál va a ser el foco de tu año, ¿no? ¿Va a ser el crecimiento o la eficiencia en costes? ¿En qué te vas a enfocar? ¿Cuál va a ser el gran objetivo? En esto estamos viendo que los ejecutivos están pensando un poco más en ventas. Venimos de un año en el que los costes han sido muy importantes y las eficiencias y los márgenes también, y ahora parece que están ya más enfocados en cómo hacer crecer su negocio, cómo le voy a llevar al próximo paso. Ahora os voy a pedir otra vez que participéis. Vosotros, en vuestras empresas, ¿en qué estáis enfocados? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Los objetivos son de costes primordialmente o de ventas? A ver, salen los resultados. Bueno, ¿ha salido? Crecimiento 71. 29 costos. Pues más que el escenario global que veíamos antes, ¿no? O parecido. Parecido. Y cuando pensamos en crecimiento, les preguntamos, ¿el crecimiento quiere decir aumentar los precios? Otra vez. Y casi un 70% responde que sí, que van a subir los precios. Ahora, las tendencias del 2024 y otras que van a persistir al 2025. Cuando hablamos de tendencias, las dividimos en 3 bloques primordialmente. Primero, cuál es la situación económica y cómo esto afecta a nuestras empresas y cuáles son esas tendencias. Segundo, los cambios de los consumidores, sus preferencias, sus hábitos. Y por último, las dinámicas de la industria, las dinámicas de nuestra interna industria y cómo funcionamos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la situación económica y cómo esto nos afecta, cuáles son las tendencias en este sentido, vemos esta incertidumbre de la que hablamos siempre, ¿no? Realmente esta inestabilidad o este futuro fragmentado que hemos llamado, en el que realmente hay geografías en las que hay una desaceleración, otras que se comportan de forma más plana, esto obviamente afecta al consumidor y vemos que su intención de compra está bajando. Ha bajado 16 puntos a finales del año pasado. Y esto obviamente en una industria como la moda, que es un bien no necesario, es importante. Cuando hay incertidumbre, es uno de los primeros gastos que se corta. Y luego, segundo, otro que tiene una naturaleza completamente diferente y son los cambios climáticos, el efecto de las inundaciones, los efectos de este clima, de esta urgencia de clima y cómo esto nos afecta. Y nos afecta sobre todo en la cadena de suministro. Si pensamos, somos una cadena de suministro global. En su mayoría las empresas tienen o producción en otros países o ventas en otros países y transportar todos estos bienes con esta climatología tan inestable tiene su efecto. Y se calcula que alrededor de 6 billones de exportaciones al 2030 tienen un gran riesgo de pérdida. Y esto obviamente tiene sus efectos económicos, ¿vale? Y en este sentido la resiliencia de las cadenas de valores, de la cadena de valor va a tomar protagonismo para muchas de las grandes empresas. Luego si ya pasamos a la parte de las preferencias del consumidor, que es bastante divertido, ¿no? Ya menos economía. Aquí el consumidor vuelve a viajar, pero vuelve a viajar por encima de antes de la prepandemia. Ya no se quiere quedar en su casa. Entonces el cliente va a viajar más que la prepandemia. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, para las empresas de moda? Quiere decir, por ejemplo, que la forma en la que se va a vestir va a ser diferente. Yo por lo menos no me he visto igual si estoy en mi casa que si me voy a Cartagena de vacaciones, ¿vale? Con lo cual la oferta de producto que se le va a tener que ofrecer al consumidor tiene que ser de acuerdo con sus hábitos. Y luego además también nos afecta en la distribución. ¿Cómo llego a mi consumidor? Ya no va a estar en su ciudad, va a estar en su ciudad pero viajando alrededor del mundo.
Entonces, ¿cómo consigo llegar a este consumidor? La segunda tendencia del consumidor son los influencers, las personas de influencia, que han tomado protagonismo en los últimos años y son una forma importante de comunicación para todas las empresas. Y aquí es importante que las empresas de moda entiendan cómo pueden trabajar con estas personas y realmente por qué funcionan, qué busca el consumidor en ellas. Y aquí, en nuestra encuesta dice que los consumidores están buscando agendas menos pulidas, más auténticas, ¿no? que tenga un contenido de entretenimiento. Y no tanto que sepa de moda, que en comparación con la autenticidad, que lo valoran en un 40%, sus conocimientos de moda los valoran solo en un 20%. Con lo cual es importante que sepamos esto para saber cómo se introducen en nuestra comunicación y comunican nuestra marca. Y luego, por último, el aire libre. El cliente quiere estar fuera. Tiene nuevos hábitos en los que sale a la calle, hace deporte al aire libre y está más fuera. Aquí esto afecta de nuevo a las cosas que van a comprar, a los tipos de materiales que van a necesitar, ¿vale? Y vemos que la plataforma de reventa StockX, por ejemplo, ha visto en un 800% más actividad en marcas como North Face o Salomon, que son empresas que están enfocadas en el ejercicio al aire libre. Con lo cual esto ya nos indica cuál es el interés de los consumidores y en qué tipo de productos se están enfocando. Y luego tenemos 5 tendencias para lo que aquí hemos llamado el sistema de moda, ¿no? que es en el fondo cómo funciona la industria y sus dinámicas. Y aquí, para estas 5 tendencias, hemos traído un poco de detalle para verlo más en profundidad. La inteligencia artificial, tema de todas las industrias, y sobre todo la inteligencia artificial generativa. Pero aquí en moda tiene un aspecto muy particular. Y es que aquí vemos que hay una intersección entre la inteligencia artificial y el diseño y la parte creativa de la moda. Creo que es bastante interesante porque no es el uso de automatización de procesos que usan la mayoría de las industrias. Para nosotros puede tener un valor más. Y nosotros en McKinsey hemos calculado que como alrededor de un cuarto del valor que puede traer para las empresas de moda está en estos procesos creativos, en el diseño de producto, por ejemplo. La gran mayoría de los empresarios de moda, el 73%, afirman que es una de sus prioridades, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo están usando. ¿Cómo están usando estas empresas de moda? ¿Cuáles son los casos de uso más importantes? Porque, como sabemos, se puede utilizar para millones de cosas. Y es en marketing, en la generación de contenido, tanto escrito como visual, donde se ve el gran valor, seguido por el diseño y el producto. Y aquí también reconocen los empresarios que solo el 5% piensan que tienen las capacidades para aprovechar estas nuevas tecnologías, para que sus equipos de diseño realmente puedan sacar provecho de la inteligencia artificial generativa. Con lo cual, todavía tenemos un poco de deberes como industria. Luego, la moda rápida, tercera generación, que hemos llamado. Me imagino que aquí también está en boca de todos y es un tema importante, ¿no? Porque al final vienen muy fuerte y a muchas empresas tradicionales les quita cuota de mercado. Y es algo que las empresas tradicionales tienen que saber que viene y cómo prepararse o trabajar con ellas o cómo buscar sus espacios. En Estados Unidos el 40% de los consumidores han dicho que han consumido en una de estas empresas en los últimos 12 meses. 40%. En Europa, según el Reino Unido, está todavía en desarrollo y la verdad es que en Colombia creo que está un poquito más atrás todavía y no han penetrado tanto el mercado. Pero si en Estados Unidos han conseguido que el 40% de los consumidores va a llegar. Y creo que está fenomenal, que todo el mundo tiene su espacio. Yo creo que es importante saber cómo trabajar en esta nueva dinámica, en la que realmente ellos tienen unos procesos operativos completamente diferentes y aunque puede ser que la regulación les afecte y tengan que cambiar cosas, siguen estando muy desarrollados operativamente. La marca. Venimos de una época en la que
el marketing de desempeño ha jugado un papel primordial. La conversión, el análisis de los datos, que va a seguir siendo importante, ¿eh? Pero vemos cómo los empresarios en un 25% están pensando más en la marca y cómo crear marca a largo plazo. Sin dejar atrás los datos, pero cómo construir una conexión emocional que pueda durar en el tiempo con el cliente. Una lealtad más fuerte. La sostenibilidad. También un tema que es transversal para todas las industrias, pero que en la moda es especialmente importante por la complejidad que tienen nuestras cadenas de valor. Ya no van a ser las empresas las que se autorregulen o las que digan yo quiero ser sostenible realmente. Hay unas regulaciones muy fuertes que vienen, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, que van a obligar a un cambio. Van a obligar a las empresas a mirar a sus cadenas de suministro y realmente ver en el Tier 1, Tier 2, Tier 3 cómo están todas sus fábricas y las empresas con las que colaboran. Vemos que esta regulación va a afectar en 4 áreas primordialmente. Empezando por el diseño, como no puede empezar de otra forma en moda, y cómo estas empresas van a tener que ver más en el ecodesign, cómo hacen sus patrones, qué materiales utilizan, cuál es la reciclabilidad de esos materiales. Y va a haber un proceso de un diseño diferente pensando en esta sostenibilidad. Segundo, el marketing. El marketing está muy regulado por las nuevas normativas, el famoso greenwashing. Va a ser imposible de hacer bien, pero van a tener que plantearse las empresas cuando públicamente hablen de sostenibilidad, cómo lo hacen y también cómo trabajan o cómo ayudan al consumidor en esta tarea de ser más sostenible. Cómo trabajan con ellos para la parte final de la vida del producto y cómo reciclar o cómo meter esos tejidos de nuevo en la cadena de valor. La gestión de desperdicios, que viene a cuenta lo que acabo de contar, cómo realmente podemos gestionar todos estos desperdicios y que no acaben en un descampado en un país fuera de su casa. Y luego, por último, los informes. La transparencia va a ser importante. Las empresas van a tener que comunicar cómo lo hacen, qué hacen, cuáles son sus emisiones de CO2. Y por tanto no es de sorprender que el 87% de los ejecutivos estén pensando en estas regulaciones y que les van a impactar en sus negocios, porque son unos cambios muy fuertes para el core de nuestra industria, que es nuestra fabricación. Se espera que el 65% de los consumidores, según unas encuestas en Estados Unidos, estén dispuestos a pagar el precio que esto pueda conllevar. Veremos. Y creo que con esto hemos terminado. Hay una parte final que, si volvemos a todas las tendencias, el último punto es la inestabilidad de esta economía y la falta de predicción de demanda que esto provoca y cómo esta inestabilidad va a provocar efectos y volatilidad en toda la cadena de valor y, por supuesto, el riesgo del inventario en todas las empresas. Y con esto, estas son las 10 tendencias que os traíamos. Y nada, os quería dar muchísimas gracias y espero que haya sido ameno y haya aportado algo de conocimiento a todos vosotros. Gracias. A nuestra speaker, muchísimas gracias por esta interesante conferencia. En este momento los invitamos a quedarse aquí en el Teatro Metropolitano, ya que en pocos minutos daremos inicio al último conversatorio de este pabellón del conocimiento INEX Moda Pascual Bravo 2024.